Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la evidencia científica. Dentro de la actividad investigadora, uno de los objetivos que se persiguen los resultados de investigación es que nuestro proyecto concluya sobre algo respaldado por la evidencia científica. La evidencia científica, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud y también en las ciencias sociales, supone una garantía a la hora de aplicar una acción práctica en su día a día. Vamos a ver dónde empieza a usarse el término evidencia en el contexto de las ciencias, ya que dentro de la aplicación de una metodología científica, el resultado que obtenemos después de aplicar técnicas tanto cuantitativas como cualitativas no siempre se ha considerado como evidencia científica. Según la bibliografía consultada, el origen lo vamos a encontrar en la medicina tradicional china, pero no será hasta el siglo XVII y el siglo XVIII cuando se comience a utilizar un método de estudio que recurre a la cuantificación de las enfermedades como una forma metodológica de base científica. Como vemos, el uso estadístico de los datos comienza a asomar en la medicina, sobre todo en la rama de la epidemiología. Será en 1914 cuando la Fundación Rockefeller comience a crear centros de formación para profesionales en el área de las ciencias, y será precisamente a través de la Universidad Johns Hopkins donde se continúe con el estudio biomédico. En 1976 se crea la Canadian Task Force of Preventive Healthcare, con sus siglas CTF-PHC, y es esta organización la que comienza a establecer niveles de evidencia, como una forma de establecer una especie de jerarquización a la hora de considerar una aplicación terapéutica con suficiente garantía o fiabilidad de uso. Es decir, se establecen grados de recomendación para los procedimientos a aplicar. Debemos puntualizar que se produce un cambio en el método de estudio cuantitativo. Como os he dicho al comienzo, lo que empieza a estudiarse de una forma estadística se acaba orientando hacia un estudio probabilístico para la observación de la realidad y la posterior toma de decisiones. La medicina basada en la evidencia, que veremos más adelante, basa su proceso metodológico en métodos probabilísticos. Tanto la metodología que respalda la evidencia científica como la medicina basada en la evidencia tienen como característica la incorporación del estudio de la salud pública como vía para prevenir las enfermedades. Tanto en Europa como en Estados Unidos, junto con la epidemiología, se comienzan a estudiar las características de las enfermedades desde un punto de vista colectivo. Es decir, la evidencia científica o la medicina basada en la evidencia tienen un origen claro en el inicio del concepto de salud pública, como el estudio de enfermedades colectivas. Después de estudiar de forma somera los orígenes de la evidencia científica en el aspecto metodológico, vamos a ver algunos conceptos. La evidencia científica es el resultado que obtenemos después del desarrollo de una investigación donde se han utilizado los datos de forma adecuada. Se han utilizado tanto los datos adecuados como un uso adecuado de esos datos, es decir, un nivel de calidad determinado que permita tomar una decisión clínica con garantía, que permita abordar una acción terapéutica determinada basándose siempre en un análisis previo correcto, en un análisis previo realizado de forma correcta. Por eso, la medicina basada en la evidencia o la evidencia científica necesita de unos estándares, de unos protocolos de actuación. Como hemos visto en otro programa de libros y datos sobre las revisiones sistemáticas, estas metodologías, como su nombre indica, necesitan un protocolo de actuación que garanticen esta calidad.
Por otro lado, tenemos otro término que es la medicina basada en la evidencia. Se considera medicina basada en la evidencia aquella labor donde el profesional integra en su acción la evidencia científica existente. Para ello, debe ser capaz de evaluar la literatura científica disponible desde un punto de vista de calidad. Uno de los resultados de la medicina basada en la evidencia son las guías de práctica clínica, con sus siglas GPC. Para la elaboración de guías de práctica clínica podréis encontrar bibliografía donde se explica cómo deben desarrollarse de forma correcta, cómo deben cumplir con unas fases o hitos que garanticen esa base científica. Otra vez volvemos a la necesidad de que el método establezca los pasos, establezca el protocolo. Es la propia característica de cualquier método, de cualquier metodología. Otro de los términos vinculados al trabajo de investigación en el contexto del que hablamos en este podcast son lo que se denominan los documentos de consenso o recomendaciones de consenso y vienen en su mayoría desde las sociedades científicas. Son el resultado de la revisión exhaustiva de la bibliografía disponible sobre un tema concreto o sobre un procedimiento terapéutico. En muchas fuentes de información veréis que se hace referencia a un concepto que es revisión crítica de la bibliografía, que incluye diferentes metodologías y diferentes tipos documentales, como es el metaanálisis, las revisiones sistemáticas, de las que tenéis un programa en este canal, recomendaciones de sociedades científicas, estudios observacionales y estudios aleatorios y no aleatorios, estudios de control y de no control, estudios de control aleatorios y estudios de control no aleatorios. Como veis, para realizar un documento de consenso, la exhaustividad que se espera, por ejemplo, de una revisión sistemática, también es algo que debe aplicarse aquí de igual modo. Se trata de llegar a un consenso de expertos que está respaldado no solo por la propia exhaustividad que ha tenido la investigación, sino porque la entidad que tiene la sociedad científica concreta se lo otorga. El establecimiento de niveles de evidencia científica o el establecimiento de grados de evidencia clínica, una vez se ha realizado el proceso de estudio correspondiente, sirve de ayuda para que los profesionales puedan comprobar la solidez de la aplicación de una terapia o una forma de actuar sobre un caso determinado. Existen diferentes sistemas de categorizar la evidencia científica. Por un lado tenemos el modelo inglés Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Por otro lado tenemos un modelo escocés, que es el Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Os pido perdón por el acento y el idioma, pero bueno, creo que debéis tener referencias reales de instituciones o de entidades que creen esta categorización. Así que seguimos con mi idioma, con mi inglés. O en Estados Unidos está el American College of Chest Physicians. Estos sistemas lo que hacen es asignar niveles de calidad a los estudios y encuadrar los resultados en niveles de recomendación. Ese protocolo del que hablábamos incluye esa necesidad de jerarquizar los resultados. Los estudios científicos se situarán en diferentes alturas de la escala según el grado de evidencia que tengan. Los niveles de evidencia científica superiores son siempre y en cualquier tabla que consultéis el metadato o la revisión sistemática de ensayos clínicos con un bajo nivel de sesgo. La exhaustividad a la que hemos hecho referencia tantas veces en este programa y en otros, lo que hace es garantizar la falta de sesgo o un bajo índice de sesgo en la investigación. Es decir, se establece a más alto nivel de exhaustividad, mayor grado de evidencia. A menor grado de exhaustividad, menor nivel de evidencia, ya que en las posiciones más bajas están lo que son las opiniones de expertos. Todo junto, cada vez que nosotros aplicamos un estudio de estas características, si se puede, también se suelen incluir las opiniones de los expertos.
En este canal tenéis un programa de libros y datos sobre revisión sistemática y haré otro en breve sobre el metaanálisis y también sobre las diferencias entre revisiones sistemáticas y revisiones bibliográficas, ya que muchas veces las fuentes dan lugar a error o a confusión. Es importante conocer todo esto porque nos afecta en nuestro día a día. Sin ir más lejos, se publican en estos días una noticia que hace eco de un artículo de investigación que se publica en una revista científica, donde se dice que resultante de la aplicación de un metaanálisis, uno de los medicamentos que se utilizó durante la pandemia del COVID-19 ha dado como resultado un alto índice de mortalidad. Ha sido necesario, por un lado, poder contar con datos suficientes, y eso lleva tiempo, para poder realizar un estudio, un metaanálisis, que permita llegar a un grado de evidencia científica sobre el uso de un medicamento. En concreto, es el uso de la hidroxicloroquina. Bien, pues será el metaanálisis recientemente publicado en este portal, como os digo, en esta revista científica, la que diga que es el causante en un nivel elevado de probabilidad de una serie de muertes. Por otro lado, se está hablando, hay otra noticia, en la que hacen referencia a un documental que se puede ver en Netflix. Según dice este documental, se hace un estudio científico sobre la alimentación de unos gemelos. Yo no he visto este documental, pero he leído la noticia porque tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Bueno, pues en este documental, este artículo, lo que alerta es que el documental, en la elaboración del supuesto ensayo, del supuesto proyecto de investigación, se ven o se detectan una serie de carencias que llevan a un nivel de sesgo elevado en las conclusiones. ¿Por qué? Porque, según explican en este artículo, hay una serie de procesos que no se hacen y se asumen conclusiones de manera precipitada a la hora de arrojar una conclusión final en el documental. Por tanto, debemos saber, sobre todo cuando vemos información divulgativa o productos de divulgación que hablan de manera a veces muy alegre sobre evidencia científica o sobre conclusión científica o estudio científico, que requiere una serie de pasos previos para que cumpla con ese nivel de evidencia, con esa evidencia científica. Tampoco quizá vayamos a entrar en analizar los niveles de evidencia, pero es interesante y creo que es necesario que sepamos, sobre todo para que no podamos ser engañados, muchas veces sin maldad, de sobreinformación que leemos o escuchamos con un supuesto nivel de evidencia científica que no tiene. Así que hasta aquí llega el programa de libros y datos de hoy. Os pido que os suscribáis a YouTube si estáis viendo este podcast en YouTube y os pido que os suscribáis a iVoox si estáis escuchando este podcast en iVoox. Nos vemos en el siguiente programa de libros y datos. Hasta la próxima, buscadores.